Capítulo 7. Anne vivió unos días muy dichosos, hasta el extremo de que no había soñado nunca con una felicidad tan simple y una ternura tan dulce. Con ella, él era espontáneamente un ser del que podía disponer sin peligro. Le estrechaba con la mayor libertad mientras apoyaba su cabeza contra ella. Sus palabras, antes de ser pronunciadas, estaban indiferentemente en una de las dos bocas, hasta tal punto que él le dejaba hacer lo que ella quería. Había en aquella manera con que Anne jugaba con toda su persona, y en la ausencia de riesgo que le permitía tratar aquel cuerpo extraño como si le hubiera pertenecido, una frivolidad tan peligrosa que cualquiera se habría sentido preocupado. En cambio ella no veía en él más que una boca fútil, miradas distraídas, y en lugar de experimentar desconfianza al comprobar que un hombre al que no podía acercarse, que no podía ni pensar en hacerle hablar, consentía en inclinar su cabeza sobre sus rodillas, se deleitaba con ello. Era por su parte una conducta difícil de justificar. De un momento a otro podía preverse, entre aquellos dos cuerpos ligados tan íntimamente por lazos tan frágiles, un contacto que revelaría de una manera espantosa la debilidad de sus vínculos. Cuanto él más se retiraba al interior de sí mismo, más irreflexivamente avanzaba ella. Él la atraía y ella se abismaba en un rostro cuyos contornos imaginaba todavía acariciar. Actuaba así, sin preocupación, porque creía estar con alguien inaccesible o por el contrario, de acceso demasiado fácil. Sus miradas se prendaban de él. ¿Era un juego imprudente o un juego desesperado? Sus palabras se humedecían, hasta sus más débiles movimientos la adherían a él, mientras se hinchaba en ella la bolsa de humores de donde extraería, quizá, en el momento oportuno, un fuerte poder de adhesión. Se cubría de ventosas. No eran, tanto interiormente como exteriormente, más que llagas en proceso de cicatrización, carne en vías de injerto. Y a pesar de semejante transformación, continuaba jugando y riendo. En el momento en el que le tendía la mano, le dijo: «En el fondo, ¿quién puedes ser?» No había en esta observación ninguna pregunta propiamente dicha. ¿Cómo hubiera podido, por aturdida que estuviera, interrogar a un ser cuya existencia era una terrible cuestión que se le planteaba a ella misma? Pero parecía encontrar sorprendente y ligeramente chocante, sí, verdaderamente chocante, no haber estado todavía en condiciones ya no de comprenderle, lo que de por sí habría sido una presunción excesiva, sino, y esta vez la imprudencia rebasaba todos los límites, de recibir algunas informaciones sobre él. Esta audacia no le bastaba, ya que la angustia que sentía por no conocerle, en lugar de tratar de justificarse en su forma insólita por la violencia y la locura de la expresión, estaba presente como una aflicción desenvuelta y casi indiferente. Aquello era, bajo la apariencia benigna que tienen todas estas operaciones, un verdadero esfuerzo por tentar a Dios. Le miró cara a cara. «Pero, ¿quién eres?» Aunque no esperaba oírle responder, y estaba incluso segura de que no le respondería, no le habían hecho en realidad ninguna pregunta. Tan inconcebible era suponer que podría dar una respuesta. Por supuesto, él no respondería. Ella no le pedía una respuesta, pero por la pregunta que le había dirigido personalmente a propósito de su persona, fingía poder interpretar su silencio como una negativa accidental a responder, una actitud que podía cambiar un día u otro. Era una manera tan grosera de tratar lo imposible que Anne tuvo repentinamente la revelación de la terrible escena en que ella saltaba con los ojos vendados y en un instante, saliendo de su sopor, percibió todas las consecuencias de su acto y la locura de su conducta. Su primer pensamiento fue impedirle responder, pues el peligro, ahora que por un acto desconsiderado y arbitrario acababa de tratarle como a un ser al que podía preguntárselo, era que él se tratase, a su vez,
como un ser que podía responder y le hiciese oír su respuesta. Sentía esta amenaza depositada en el fondo de sí misma, en el lugar de las palabras que había pronunciado. Él cogía ya la mano que se le había tendido, la cogía cruelmente, dando a entender a Anne que comprendía sus razones y que después de todo, quizá, había entre ellos un contacto posible. Ahora que ella estaba segura de que con su rigor implacable él le diría, si hablaba, todo lo que tenía que decir, sin evitarle nada, diciéndolo todo para que cuando dejara de hablar, su silencio, el silencio de un ser que no tiene nada más que confesar y que sin embargo no ha confesado nada, fuera todavía más espantoso. Ella estaba segura de que hablaría. Y esta convicción era tan grande que le veía como si ya hubiese hablado. Un abismo se abría a sus pies mientras él iba y venía a su lado. La fascinaba. Iba a devorarla, transformando las más inesperadas palabras en palabras que ella no podía esperar más. Lo que soy... Cállate. Ya era tarde, y aun sabiendo que las horas y los días solo le concernían a ella, gritaba cada vez más fuerte en las tinieblas. Se acercó, se tendió cara a la ventana, su rostro desapareció, se plegó sobre sí mismo. Cuando la oscuridad fue completa, volviéndose con una expresión desolada hacia aquel que ella llamaba ahora, en su nuevo lenguaje de los bajos fondos, su amigo, y sin preocuparse del estado en que se encontraba, quiso, como un borracho al que no le sostienen las piernas y que se explica por su embriaguez el hecho de no poder caminar, quiso saber por qué sus relaciones con aquel muerto no progresaban. Por bajo que hubiese caído, y probablemente porque desde aquel agujero se daba perfecta cuenta de que había entre ellos una diferencia, y una diferencia notable, pero no tanto como para que sus relaciones estuviesen condenadas para siempre, desconfiaba de repente de todas las gentilezas que habían intercambiado. En los entresijos en que se ocultaba, se decía con un aire de profunda astucia que no se dejaría engañar por la apariencia de aquel joven perfectamente amable, y con un estremecimiento del corazón recordó sus maneras afables y el placer de su compañía. Y si no llegaba hasta sospecharle hipocresía, ella podía lamentarse, podía llorar en silencio, porque él la mantenía a 30 brazas por debajo de la verdad, entre palabras brillantes y vanas, pero no se le ocurrió, entre sus falsos intentos de hablar de ella y de él con las mismas palabras, que hubiese duplicidad en lo que ella llamaba el carácter de Thomas. Era porque con solo volver la cabeza, en el silencio en que él debía estar, le adivinaba tan impenetrable que sentía lo ridículo que podía ser llamarle hipócrita. Él no la engañaba, y sin embargo, ella estaba siendo engañada por él. La traición giraba en torno a ellos, tanto más terrible cuanto que era ella la que le traicionaba y se engañaba a sí misma sin la esperanza de poner fin a semejante desvarío, porque al no saber quién era él, era siempre a otro al que encontraba en su seno. La noche aumentaba también su error, y el tiempo, que le hacía recomenzar sin tregua las tentativas, siempre las mismas, en las que se sumía con un aire humillado y hosco. Era una historia vacía de acontecimientos, vacía hasta el punto de que todo el recuerdo y toda perspectiva eran suprimidos, y que sin embargo extraía de esta ausencia su curso inflexible que parecía arrastrarlo todo con un irresistible movimiento hacia una catástrofe inminente. ¿Qué iba a suceder? Ella no sabía nada, pero, empleando toda su vida en la espera, su impaciencia se confundía con la esperanza de participar en un cataclismo general donde al mismo tiempo que los seres serían suprimidas las distancias que separan a los seres.